Señor, en carta a los Efesios, vamos a seguir estudiando esta porción de tu palabra. Ahora vamos a seguir estudiando lo que es el capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. Una vez más, nuestro tema es una nación reconciliada con Dios, que vamos a estar viendo en el capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. Si ya lo encontraron, pueden decir un amén y así vamos a leer juntos. Amén. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Amados hermanos, pueden tomar sus asientos. En nuestros estudios anteriores, amados hermanos, en la carta a los Efesios, hemos visto el interés del apóstol Pablo en que los creyentes en Éfeso obtengan una comprensión y un entendimiento claro de los enormes privilegios o posesiones de los que ahora disfrutan por el hecho de ser cristianos. Eso es lo que el interés del apóstol Pablo. Ahora, el resto de este capítulo 2, el apóstol Pablo continúa expandiendo este mismo tema, pero de una manera distinta. En este capítulo 2, él había contemplado a los cristianos como personas salvados por gracia por medio de la fe. Eso le había contemplado a los cristianos en Éfeso. Pero ahora contempla a estos mismos personajes como parte de una comunidad o de una nación de creyentes y con privilegios. Como vemos estas porciones de la palabra del Señor, amados hermanos, nosotros hemos sido salvos por medio de la gracia, pero no quiere decir que fuimos salvos como persona, así como fuimos salvos para ser rebeldes o no obedecer la palabra del Señor, sino para formar parte de una comunidad que es la iglesia. La iglesia, amados hermanos, no es algo secundario. Ser iglesia, no ser la iglesia de Cristo, no quiere decir algo secundario o de poca importancia. Para los hijos de Dios como nosotros, la Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, la Biblia nos dice que así que, amados hermanos, estar en Cristo es similar a estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a nosotros mismos como iglesia, preocuparnos por nosotros, involucrarnos también en lo que es para ser parte de la iglesia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en esta porción de la palabra del Señor, nos recuerda que hemos sido reconciliados con Dios, también hemos sido reconciliados unos con los otros, unidos entre sí. Así que esta es la enseñanza de este pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora de la noche. El apóstol Pablo, en esta sección del capítulo 2, del 11 hasta el 22, ahí vemos 3 párrafos muy importantes. En primer lugar, en los versículos 11 hasta el 13, que vamos a estar estudiando en esta hora de la noche, que recuerda lo que
fueron los gentiles antes de conocer a Cristo y ahora lo que son en Él, y presenta la obra salvadora de Jesús. El segundo, que en el próximo prédica vamos a estar estudiando los versículos siguientes, presenta la obra pacificadora de Jesús, lo que hizo Él para derrumbar todo obstáculo entre los gentiles y judíos. Así que en este momento vamos a entrar con nuestro primer punto, recordar nuestra antigua condición, que vamos a estar viendo en el versículo 11 al 12, que vemos en el versículo 11, dice, por la palabra por tanto, que vemos en el versículo 11, conecta los pensamientos que sigue con lo que acaba de decir, relacionando con la obra salvadora de Cristo. Eso quiere decir que en los versículos anteriores, el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Usando esta como fundamento, ahora llama a los gentiles a recordar su pasado no tan agradable, que vemos en el versículo 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El apóstol Pablo llama la atención a los gentiles al hecho de que antes eran considerados por los judíos y los fariseos como inferiores o peores a ellos, porque no habían recibido el rito de la circuncisión, y por esto fueron llamados a los gentiles de una manera, dice, y los de la incircuncisión en la carne. Este hecho, amados hermanos, fue el motivo de esta gran discriminación contra los gentiles en la mente de los judíos, quienes consideraban humilladamente a los gentiles como incircuncisos, inmundos, dice, y fuera del alcance de la gracia de Dios. Para los judíos, los incircuncisos, o sea, los gentiles, los incircuncisos eran como una muralla o un estorbo que separaba a los gentiles a los judíos. Cuando dice en el párrafo siguiente del versículo 11, por los gentiles cuanto a la carne, dice, se refiere a su condición natural como no judíos. Porque es una nación que no conocieron a Jehová como Dios. Ellos no conocieron a Jehová como Dios. Por eso los judíos consideraban como paganos o aborrecidos. Cuando vemos la historia de los gentiles, amados hermanos, antes de la venida de Cristo, este aborrecimiento de los judíos consideraban que los gentiles, en su pensamiento de ellos, los judíos, ellos pensaban que los gentiles habían sido creados por Dios para ser combustible para el fuego del infierno. ¿Por qué? Porque Dios solo amaba a Israel entre todas las naciones que habían hecho. Eso es lo que ellos pensaban, los judíos. Cuando vemos este versículo, amados hermanos, ¿por qué razón el apóstol Pablo
lo llama a recordar a los gentiles sus pasados, porque los judíos lo aborrecen por no ser circuncidados. Ayin anjo balwach yalon ashkati, hermano chalashkati, yuhtu naechtechzet yaihi ayesh mayesh Israeloch. Ae wet Israel tol akil circuncidar yalnakeb yin tol mayesh yetoch Dios yuhtol man aquiloch es circuncidar. Si llama apóstol Pablo yin kanjobal, hermano. Es muy entendible yin ko kanjobal. Yuhtol manes hábil circuncidar, dice. Por eso lo desprecian los judíos a los gentiles. Ese es el motivo por el cual los judíos desprecian a los gentiles. A continuación, amados hermanos, también vemos cómo Pablo menciona las condiciones espirituales anteriores de los creyentes en Éfeso. En el versículo 12 vemos cómo el apóstol Pablo describe en 3 frases. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Al decir que estaban sin Cristo, esto señala que los gentiles no conocían a Jesús ni sabían nada acerca de la promesa de Dios de enviar al Mesías al mundo. Tanto la condición que vemos en el versículo 11, la condición de pertenecer a la incircuncisión, lo que les aislaba de las promesas de Dios. Por no contar también con el señal en la carne que vemos, la circuncisión, que les identifica como perteneciente del pueblo de Dios. Para los judíos, según sus pensamientos, los gentiles son infelices, sin Cristo no tenían la salvación. Pero también los judíos tienen un enorme error que hicieron. En el Romanos capítulo 11, versículo 11 dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocar a celos. Por la incredulidad, por su transgresión de los judíos, fueron dadas este mensaje de paz a los gentiles, como vemos en este versículo. Continuamos con nuestros versículos, amados hermanos. El apóstol Pablo sigue agregando a esta situación la de estar apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa que vemos en el versículo 12. Quiere decir que los gentiles no pertenecen al pueblo escogido de Dios, ni conocen nada de la promesa que éste tenía. Cuando el apóstol Pablo habla, dice, ajenos a los pactos de la promesa. La palabra pacto que vemos aquí, amados hermanos, quiere decir un acuerdo o contrato o promesa. Esta promesa, amados hermanos, se refiere a lo que hizo Dios directamente con Abraham, que vemos en Génesis 17, 1 al 2. Les invito a ir conmigo, amados hermanos, en Génesis capítulo 17, versículo 1
al 2. Génesis 17, 1 al 2 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ese es el pacto que vemos aquí, amados hermanos, que es lo que también menciona el apóstol Pablo a los gentiles. Y también este pacto había repartido con los descendencias de Abraham, como a Isaac y a otras descendencias de ellos. Esta promesa que vemos aquí abarcaba a los descendencias de Abraham y los identificaban con Jehová, la cual los gentiles, esta promesa no están relacionados con esto. Por eso estaban totalmente sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaban sin el Dios verdadero, que les podría dar la salvación. Aunque ellos, los de Éfeso, también ellos tienen dioses. Cuando leí la historia de Éfeso, también ellos tenían dioses, que es de un diosis mujer que ellos adoraban. Diosis Diana se llama el dios de los efesios, de los gentiles. Por eso no conocieron el verdadero Dios que les puede dar la salvación. Así que, amados hermanos, como vemos cómo fueron tratados los gentiles antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Pasamos en el punto 2, nuestra nueva posesión en Cristo. El apóstol Pablo aquí señala que en el versículo 13, el estado anterior de los efesios o de los creyentes gentiles habían sido cambiados en Cristo. En el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Significa aquí, amados hermanos, dice: pero ahora en Cristo Jesús. Antes estaban fuera de Cristo, ahora están en Cristo Jesús. Significa que el creyente, como creyentes, amados hermanos, debemos de vivir con fe para tener también comunión con Cristo. Debemos de vivir con fe, crecer en fe para tener nuestra comunión con Cristo. Porque en nuestra situación anterior, como dice el apóstol Pablo, estamos sin Cristo, muy lejos de Dios y fuera de comunión con Él. Pero solamente hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Solamente por la sangre de Cristo, amados hermanos, podemos ser reunidos, atraídos o reconciliados con Él. Solamente por la sangre de Cristo. Solamente por la sangre de Cristo, amados hermanos, quitó lo que nos separa de Dios y nos acercó de nuevo en una magnífica obra reconciliadora. Cuando vemos en el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otros tiempos estabais lejos. Y dice: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como podemos ver, amados hermanos, solamente de esta manera ha sido posible que el gentil, tanto como el judío,
como nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido reunidos en un mismo fe, en un mismo Dios, para la gloria de su nombre. Como podemos notar, amados hermanos, cómo Dios ha estado preparando una nueva posesión, una nueva comunidad o una nueva nación espiritual santo en Cristo Jesús. Como dice en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de nuestro llamado, amados hermanos. En conclusión, hemos visto, amados hermanos, nuestra antigua condición. El apóstol Pablo nos hace recordar que antes estábamos sin Cristo y sin esperanza. Por eso ahora debemos producir en nosotros una gratitud a Dios por nuestra salvación que Cristo nos ha dado. Y que tratemos con amor, con humildad o con respeto a quienes aún no conocen a Cristo. Debemos anunciar las buenas nuevas de salvación a ellos y también crecer en abundancia, en acción de gracia, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Así que, amados hermanos, debemos recordar que nosotros hemos llegado a Cristo por gracia, no por nuestros esfuerzos. No debemos ser superior a los demás. Es más, debemos tratarnos como Dios. Dios es amor. Y por nosotros, Dios fue crucificado por nuestros pecados. Porque hoy en nuestro tiempo, amados hermanos, hoy en día muchos viven como los gentiles, como hemos visto en este pasaje, sin esperanza y sin Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros que ya hemos conocido a Dios? ¿Qué debemos hacer? Es orar por ellos, para que ellos puedan conocer también a Cristo, para que también ellos puedan tener la salvación. Y también aprovechar la oportunidad de compartir el Evangelio con ellos. Como dice en Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes le predican? Entonces, debemos de anunciar, debemos de compartir esta gracia a los que aún no han conocido a Dios. En nuestro punto 2 también hemos visto nuestra nueva posesión en Cristo. Vemos en el versículo 13. Antes estabas lejos, amados hermanos. Ahora hemos sido acercados por Cristo. Este acercamiento, amados hermanos, no se trata de nuestra nacionalidad o profesión o pasado, sino es tu relación con Cristo. Hoy en tiempo, amados hermanos, como vemos en este pasaje, la vida cristiana no fue diseñada por Dios para abandonar nuestra relación con Dios o con su pueblo, sino que debemos encontrar o relacionarnos íntimamente los unos con los otros, de manera que no podemos separarnos en Cristo. Como vemos, amados hermanos, es un enorme privilegio estar en Cristo.
Es un enorme privilegio formar parte de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Aún a pesar de nuestras debilidades e imperfecciones que manifiesta en cada uno de nosotros como cristianos, Él nos ama, Él nos quiere. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, que hemos estudiado la semana pasada, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el amor de Cristo. Así que, amados hermanos, debemos permanecer en Cristo. Que nosotros hemos conocido a Cristo, debemos acercarnos más a Él para crecernos en nuestra vida espiritual, tanto en nuestra fe. Así como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice el apóstol Pablo a los Corintios también. Así que, amados hermanos, hemos tenido una posesión tan grande, un privilegio tan grande de estar con Cristo. Así que debemos permanecer en nuestra posición que nos fue dada por gracia. Esto ha sido la palabra del Señor, amados hermanos. Si Dios nos permite, vamos a seguir continuando con nuestro estudio aquí en el libro de los Efesios, o carta a los Efesios. Así que oramos, amados hermanos.